Mi nombre es Juan Camilo Jaramillo, soy biólogo marino, tengo una maestría en ciencias del mar y soy profesor de un par de universidades en la ciudad sobre los temas principalmente de la crisis global ambiental. Dentro de mis clases hablamos con muchísima frecuencia de la crisis momentánea que tenemos, que es la crisis del COVID-19. Entonces, pues intentaré enfocarme en la conferencia sobre basura que vamos a dar hoy. Pero obviamente si se necesita estaré abordando el tema del aislamiento y de la crisis. Muy bien, entonces la conferencia de hoy se llama Basulla es una reflexión sobre nuestro metabolismo humano, el metabolismo no de cada persona, sino de la humanidad como tal. Es una conferencia de más o menos una horita y vamos a empezar con un video de Ser Latouche sobre el problema que tenemos en este momento de consumismo y obsolescencia programada. Muy bien. Desde entonces, el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía. Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production et pour justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Serge Latouche, un destacado crítico de la sociedad del crecimiento, escribe a menudo sobre sus mecanismos. Au fond, il y a trois instruments fondamentaux qui sont la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. In the last generation or so, our role in life seems to be just to consume things with credit, to borrow money to buy things we don't need. That makes no real sense to me at all. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo, porque se basa en una contradicción flagrante. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant. Bien. Es verdad, entonces ahora básicamente muchas personas están pensando que el crecimiento infinito y sostenido puede ser llevado más allá de los límites del planeta, lo cual no es cierto. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre mi papel, o el papel que ha jugado la basura en mi vida en particular. Cuando yo estudié biología marina y me fui a hacer mi maestría en Estados Unidos, el primer trabajo que conseguí antes de hacer mi maestría, o sea, simplemente con mi pregrado, fue en el Miami Sea Aquarium, que es básicamente un acuario, un zoológico, que es un acuario básicamente donde hay ballenas, orcas, ballenas orcas, no ballenas, orcas, ballenas orcas, delfines, otros reptiles, otros también aves, etcétera, etcétera. Entonces yo fui contratado como curador de aves y reptiles de este lugar en particular. Y una de las cosas que me tocaba hacer con muchísima frecuencia era cuidar las tortugas, que también son reptiles. Hay 8 especies de tortugas en el mundo, de tortugas marinas. Todas las 8 especies están en vía de extinción, y una de las razones por las cuales nosotros teníamos mucho que ver con ellas es porque el parque zoológico el parque del Miami Sea Aquarium era usado para rehabilitar las tortuguitas que llegaban heridas o para ser rescatadas en nuestro acuario.
Yo como era el curador de aves y reptiles, ese era mi trabajo, curador de aves y reptiles, pues tenía que hacer, entre otras, las necropsias de las tortuguitas cuando éstas llegaban al acuario un poco enfermitas. Entonces, cuando se morían, me tocaba abrirlas y ver qué era lo que estaba pasando con esto. Entonces, acá estoy yo, muy jovencito. Este es el Miami Sea Aquarium. Esta ballena se llama Lolita y lleva 45 años encerrada en esa pequeña piscinita, lo cual pues hace reflexionar un poco sobre la necesidad de los acuarios y de los zoológicos en el mundo actual, ¿cierto? Muy bien. Pero realmente entonces mi trabajo consistía en cuidar de las tortugas y de los pájaros, o sea, de los reptiles y los pájaros. Ahí me pueden ver muy jovencito y acá quiero llamarles la atención a esta tortuguita en particular. Le estábamos poniendo una medicina, pero esta era una de esas tortugas que nos habían llevado al acuario que una lancha le había cortado una aleta y pues no podía volver al océano y defenderse por ella misma, entonces nosotros la cuidamos. Allá debe estar todavía, eso sucedió hace 20 años, 20 y pico de años, pero como les contaba entonces, mi trabajo era en algún punto cuando las tortuguitas no sobrevivían la encrucijada en la que estaban, pues hacerles las necropsias. Y durante la necropsia, pues básicamente se trataba era de encontrar qué era lo que había matado este animal. Y con muchísima frecuencia, el 99% de las veces, la razón por la cual estos animales morían, o murieron muchos de ellos, fue por consumir bombas de caucho. Acá se ve una pequeña tortuguita a propósito. Las bombas de caucho, tan comunes para las celebraciones de las personas, cuando un niño Felipito cumple un año, entonces vamos a hacerle una fiesta y soltamos miles de bombas. Las bombas se van a la atmósfera, los vientos las acarrean, las llevan al océano, ellas terminan reventándose por la diferencia de presión, y cuando caen al agua se parecen mucho a la comida misma de las tortugas, y por eso cuando tocaba hacer las necropsias, pues encontrábamos todo tipo de cosas, especialmente plásticas. Acá por ejemplo se ve un tubito de plástico que le encontramos a esa tortuga en particular, lo cual era pues obviamente una tragedia ver simple y llanamente un animal en vía de extinción morir porque alguien había dejado una pequeña tubo de plástico en el agua, ¿ok? Esa es simple y llanamente nuestra manera de ver las cosas. Entonces, obviamente, pues cuando veo titulares en el periódico de que para celebrar o conmemorar la muerte, no celebrar, conmemorar la muerte de cualquiera, en este caso creo que fue víctimas del avión de Avianca, pues la gente deja salir globos sin estar conscientes. Yo me imagino que las personas, si estuvieran conscientes de esto, no lo harían, pero como no lo saben, o sea que es un problema de ignorancia, como todos los problemas en este mundo, pues tiran las bombas y es muy triste que para celebrar algo o conmemorar algo haya que matar a alguien más en el océano, sin que uno siquiera se dé cuenta. Muy bien. Entonces, cuando yo estaba un poco más joven, trabajaba en la Universidad de Miami, donde obtuve mi maestría, y uno de mis trabajos era con el doctor John Gifford, quien es un arqueólogo marino ya retirado, y con John lo que hacíamos era, digamos, uno de los trabajos en los que yo estaba más interesado era el metabolismo humano, pero desde la prehistoria, o sea, desde que evolucionamos. Y en la Florida, en un lugar en particular, en el norte de la Florida, en Little Salt Springs, uno de los sitios donde estábamos haciendo excavaciones para averiguar cómo vivían nuestros antepasados, era este cenote. En este cenote, presumiblemente hace unos 10.000 años, poblaciones humanas que venían migrando del norte, presumiblemente tratando de ocupar el continente de manera inconsciente, pero tratando de ocupar el continente después de haber entrado por Alaska, pues los grupos humanos se iban estableciendo
donde iban llegando, donde había comida, agua, etcétera, etcétera. Y esos lugares, los cenotes, son muy apropiados para eso porque en los cenotes las personas tienen agua limpia, animales que llegan a beber, en fin, es un lugar, digamos, muy adecuado para establecerse. Entonces, como pueden ver aquí, básicamente lo que hacíamos era excavaciones y lo que estábamos buscando era cómo depositaban la basura ellos hace 10.000 años. Y lo que encontrábamos eran pues pedacitos de huesitos, cerámicas y otro tipo de basura, ¿sí? Ok, es basura, sigue siendo basura, solamente que no degradable. Muy bien, esta es una foto de mi profesor John, como les digo, especialista en depósitos de basura de antiguas civilizaciones. Muy bien. Bueno, su especialidad era la arqueología marina, pero en este caso estábamos estudiando esta particular comunidad indígena en el centro de la Florida. Esto es en un país vecino hace no mucho, en Panamá, donde estábamos haciendo unos muestreos de manglares y una persona de la Autoridad Marítima de Panamá nos llevó a conocer el basurero de su pueblo, que se llama Las Tablas, y pues como pueden ver es un basurero a cielo abierto, que ya están obsoletos, pero pues todo el mundo es la norma, los rellenos sanitarios a cielo abierto, que causan muchísimos problemas, enfermedades, el plástico ahogando la vida silvestre, etcétera, etcétera. Esto es en el basurero de Las Tablas. Entonces, mi interés pues por la basura ha sido muy profundo desde hace muchos años y básicamente lo que me interesa no es la basura misma, sino el comportamiento humano alrededor de la basura. Y eso siempre ha sido para mí una tragedia. Y como no puedo hacer mucho más que yo mismo no tirar basura, no puedo estar peleando con las personas diciéndoles que no echen basura todo el tiempo, me he ganado enemigos, simplemente a la gente no le gusta que le digan lo que se debe hacer, así tenga lógica, que es no matar la vida silvestre con plástico, pero bueno, a las personas no les importa esto lo saben todos ustedes muy bien. Así que lo que he hecho es que me he dedicado a documentar el abrumador y evidente problema de la basura en el planeta, especialmente alrededor de mi entorno, donde siempre estoy con mi cámara tratando de documentar qué es lo que pasa con este problema de la basura. Todos somos testigos de una de las peores tragedias ambientales de la humanidad actualmente y esta pues es una verdadera tragedia. Por eso estas charlas yo las he llamado, las he bautizado como tragedias de pie. Stand-up tragedy la tengo como estilo libre, freestyle, porque uso lenguaje coloquial, como si estuviera hablando con un amigo en la calle, no como un profesor en clase, porque he notado que mis audiencias de estudiantes en general, jovencitos, entre centennials y millennials, no toleran otro tipo de presentación. No estoy seguro que yo parado como un curita en un púlpito leyendo una cosa vaya a atraer la atención de nadie. Entonces pues los llamo stand-up tragedy, estilo libre, como les digo. Mi nombre otra vez, Juan Camilo Jaramillo, soy biólogo marino, tengo como les dije hace poco, una maestría en asuntos y política del mar de la Universidad de Miami. Soy geógrafo entusiasta, lo cual quiere decir que yo mismo me enseñé la geografía estudiando, autodidaxis se llama eso. Y pues soy tragediante. ¿Tragediante por qué? Pues porque no soy comediante. Estoy hablando de tragedias, pues obviamente entonces soy tragediante. Muy bien. Entonces digo muchas groserías y me quejo mucho porque pues ya es claro para la ciencia que reír y decir groserías sirve para aliviar el dolor. ¿Sí o qué? Muy bien. Entonces continuemos. Esta conferencia se llama Basulla, que es un pequeño juego de palabras, simple y llanamente basura, suya. Y continuamos. Entonces,
para seguir con el tema, pues como les digo, yo siempre he estado muy pendiente de documentar alrededor mío qué es lo que está pasando y estos son ejemplos de cómo en la historia hemos manejado la basura. Esto, por ejemplo, es un basurero de la Segunda Guerra Mundial. Así era como las personas tiraban desde las ventanas las basuras a la calle a principios del siglo XIX en todas partes del mundo y se recogía. Basureros antiguos, basureros en ríos, en fin. La humanidad ha tenido una relación muy estrecha con la basura y ha causado desde siempre pestes y enfermedades por el mal manejo de la misma. Pero digamos que hasta que no se inventó el plástico, la basura era un problema de marca mayor, pero no tan grave como es ahora este problema. Entonces, como les venía diciendo, solamente cuando el plástico se inventa, es que la basura empieza a ser un problema de marca mayor como el que tenemos hoy en día en el planeta. El primer plástico que se inventó se llamaba parquesina, que básicamente estaba hecho a base de celulosa, que es una molécula orgánica natural que está presente en la madera, como todos ustedes saben, y en 1856 un señor de apellido Parker fue quien primero inventó la parquesina, y Parker, pues lo que se hacían en aquella época eran bolas de billar, dados para jugar, dominós, etcétera, que antes se hacían con el marfil de los elefantes, lo cual pues digamos que ahí hubo un pequeño descanso para los animales con marfil. Sin embargo, pues unas cosas por otras. Luego apareció la baquelita. La baquelita apareció más o menos en 1907 y fue el primer plástico completamente sintético. La molécula del plástico, como todas las moléculas, muy bonita. Él fue Henrik Baekeland, quien fue el que inventó la baquelita, y todos pueden recordar perfectamente la baquelita porque los teléfonos negros de las casas de las abuelas o los radios antiguos estaban hechos todos con este tipo de material. Y este tipo de material no es nada degradable, o sea que esos teléfonos van a estar ahí seguramente hasta el fin de los días. Muy bien. Entonces, como el plástico no se degrada, se empezó a acumular desde hace más o menos unos 100 años que se inventó, 110 años. Entonces, consecuente con el comportamiento histórico de los humanos, el plástico se trata como basura, como comida desperdiciada o como una rama o unas hojas, cualquier cosa. Y como no se degrada, pues se empieza a acumular en todo el mundo, principalmente en los cuerpos de agua dulce, como en el mar y los ríos, donde también se vierten todas las porquerías que los humanos usamos para mantener nuestro estilo de vida, como los fungicidas, medicinas, agroquímicos, metales, etc. Todo esto es resultante de nuestro cada vez del cual estamos más orgullosos estilo de vida, y entonces pues esto definitivamente nos tiene en problemas, ¿ok? Muy bien. Estas fotos han circulado mucho en internet, se llama el río Citarum, es en Indonesia, y como pueden ver, pues allá está, en este caso, este río ya no es un río sino un basurero, pero quiero advertirles que esto no solamente pasa en este lugar. Eso pasa en todo el mundo, incluyendo nuestro país. No hay sino que ir a Coveñas para ver, por ejemplo, entre Montería y Cereté, o entre Cereté y Lorica, el caño de Cereté. Cuando uno pasa, haga cuenta la misma cosa. Entonces, pues no es una cosa exclusiva de unos humanos por allá, sino que es una cosa exclusiva de los humanos en todas partes. Muy bien. Entonces, a escala global, la humanidad lo que ha estado haciendo es que hemos estado usando la despensa, el mar, donde sacamos la comida, como nuestra letrina, ¿ok? O sea, es como ir al baño, hacer lo que hay que hacer, ponerlo en una bolsita y meterlo a la nevera, y después ahí tener pues lo uno y lo otro, la comida
y lo otro, ¿sí o qué? Así somos. Entonces, esta ecuación de esto, más fungicidas, más nuestros peces, más bombas de caucho, termina siendo nuestro plato de comida, lo cual es una tragedia realmente, una tragedia humana. Y es de lo que estamos precisamente hablando hoy en esta charla. Entonces les voy a mostrar un video sobre el río. Este es el río Medellín, en Barbosa, un poco más abajo de nuestra ciudad. Es horrible la acumulación de basura, todo eso es basura nuestra, de acá de Medellín. Esto es espuma, a propósito, espuma de lavar nuestra ropa, ¿no? Todos lavamos la ropa. La espuma, el jabón se va al agua y el agua causa estos problemas. Muy bien. Entonces, la acumulación de la basura pues ha sido una cuestión humana desde siempre y hay muchos tipos de basura. Entonces hay basura sólida, basura líquida, basura gaseosa, radioactiva, inerte, no radioactiva. Espacial, créanlo, no hay mucha basura en el espacio, basura electrónica, todos hemos botado alguna vez un teléfono celular, basura orgánica, basura inorgánica, tóxica, inerte, en fin, cualquier tipo de cantidad distinta de basura. Pero entonces es importante saber cómo se compone la basura, digamos, en un carro de basura típico que va a nuestro barrio y recoge la misma, ¿cierto? Entonces, acá tengo, antes de eso, unos niños en un pueblecito en Palo Cabildo, en Jericó, fui a dar una conferencia esta misma precisamente, y me llamó mucho la atención que ellos habían en su escuela puesto este letrerito y dice: existen 3 tipos de basura, punto. Orgánica, inorgánica y el idiota que la arroja al suelo. Y eso me pareció muy chévere viniendo de los niños, y por eso lo pongo acá. Muy bien, entonces esto es como se distribuye básicamente un carro de basura que va a nuestro barrio, ¿cierto? Entonces, básicamente, el 25% es papel. También hay el 20% más o menos, el 20% de orgánicos, plástico un 14%, los escombros hacen un porcentaje muy significativo, lo mismo otras cosas como sillas y cosas que nadie se imagina, que la gente tira, y los metales y el vidrio en particular están en muy poquito porcentaje porque el vidrio, tanto el vidrio como los metales son muy reciclables, entonces como tienen un valor económico, la gente los recoge. Muy bien, perfecto. Entonces, entre los años 60 y los años 70, en Estados Unidos y en otros países desarrollados en el mundo, había mucha contaminación. Y uno de ellos, el río Ucayali, creo que ya no recuerdo muy bien su nombre, entre los años 60 y 70 usaba prenderse. Simple y llanamente alguien tiraba un fósforo o una colilla de cigarrillo y el río simple y llanamente se incendiaba. Y esto fue corregido, afortunadamente ese mismo río ya está completamente, digamos, saneado y limpio. Las reglas ambientales son muy estrictas. Bueno, no son lo suficientemente estrictas como deberían ser
en todo el mundo, pero en Estados Unidos en particular son bastante estrictas y eso se corrigió. Pero Estados Unidos ya salió, digamos, de su etapa de desarrollo rápido, ahora es la China y esto sucedió no hace mucho en la China. O sea, básicamente lo mismo que sucedía en los años 60 en Estados Unidos, ahora está sucediendo en la China, que está en proceso de desarrollo agresivo. Entonces, pues hay que apagar los ríos. Lo cual quiere decir que no hemos aprendido mucho. Entonces les voy a contar una historia de hace unos años. Esto fue en el norte de nuestro país, en la Rada se llama, es muy cerca a Coveñas. Un día iba caminando por la playa y estaba, digamos, con mis perros, caminando por la playa y tomando fotos y encontré lo que les voy a mostrar, básicamente. Mucha basura, pero particularmente un tipo de basura que me causó me perturbó mucho porque son pesticidas. Entonces este pesticida que usan los ganaderos indiscriminadamente se llama Gramoxone. Estaba por todas partes, un frasco, además decía categoría toxicológica extremadamente tóxico. Extremadamente tóxico, y habían otros que decían moderadamente tóxico, pero tenían etiquetas verdes, como la industria piensa que poniéndole a una etiqueta color verde ya todos nos vamos a poner contentos y a decir que tan ecológicos, pues ellos también hacen lo mismo, pero la verdad es que aquí no había solamente basura de esta, había también, como pueden ver, jeringas, y sobre todo partículas pequeñitas de plástico que con el sol se empiezan a degradar y se empiezan a quebrar y empiezan a saturar las playas de basura, ya no tarros grandes sino pequeños. Por ejemplo, acá se ve, esta es el ala de una libélula, como para tener eso en contexto, y lo que se puede ver son miles de particulitas de plástico por todas partes, ya de tamaño muy chiquito, o sea, ya no es basura grande sino basura pequeña. Una semana después tuve que ir a hacer un trabajo a Panamá y me fui a un pueblito que se llama La Rada, y en La Rada llegamos perdonen, muy bien, perdonen, ok, estas cosas pasan incluso online, espero que todos hagamos como si estuviéramos en vivo, eso es lo que estoy intentando hacer. Les voy a mostrar un poquito más de lo que veo o cada que voy a Moñitos, que es un lugar, digamos, de paseo para los colombianos. Les voy a mostrar esto es paso en Moñitos. Lo que les voy a mostrar pasa en este momento en todas las playas del mundo. Fumigantes. Mucho más plástico que materia orgánica en todas partes. 9 millones de toneladas de basura terminan en los océanos todos los años. 9 millones de toneladas. 9 millones de toneladas. Es una verdadera tragedia. Esto es una alga roja y esto es un costal. Entonces, con más frecuencia de lo común, el plástico se ve como otras cosas vivas. La bolsa verde parece las algas rojas y eso confunde a los organismos marinos que consumen el plástico y se mueren, como les mostré al principio de este video. Además, como les contaba, el plástico se fracciona en pequeñas partículas que eventualmente se terminan asimilando en la cadena alimenticia humana, y lo cual tiene muy preocupado no solo a la ciencia, sino pues a la humanidad entera. Entonces, como les contaba, una semana más tarde me fui a la península de Los Santos a hacer un trabajo en internet, en los manglares, un poco loco con lo del internet últimamente. En todo caso,
la misma cosa, como pueden ver, fotos idénticas, pedacitos de plástico acumulados en la playa, gramoxone, plástico grande, botellas de agua, chalecos salvavidas, en fin, esta es una playa normal donde no va la gente, aquí esto está muy lejos de, digamos, de cualquier lugar turístico, o sea que no es los turistas los que están dejando esto, no los turistas de aquí, aquí no vienen turistas, pero el mar está exportando toda la basura que los turistas tiran atrás, en la ciudad de Panamá, en fin, en todas partes, en Tumaco, esto es el Océano Pacífico, a propósito. Los manglares donde estábamos trabajando eran allá y esta era la situación de la playa pristina, hermosa, en el Pacífico panameño. No hay nada bonito aquí, realmente. Estas, como pueden ver, son playas hermosas, pero el basurero pues es una cosa intolerable. Pero bueno, eso es lo que nos está tocando. Entonces, de vuelta a Colombia, unos años después, la misma cosa. La cosa no mejoró, al contrario, empeoró muchísimo. Ahí se pueden ver los manglares de La Rada y Moñitos completamente degradados y llenos de basura. Simple y llanamente, esto es una realidad. Otra de las cosas que yo hago con frecuencia es tomar muestras de la arena misma y las analizo con un microscopio de bolsillo que tengo para mi computador y lo que se puede ver con mucha frecuencia son pedazos de plástico a nivel microscópico. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel microscópico el plástico se está incluyendo en el ecosistema como tal. Esta es la pequeña muestra y como les digo con el computador, con el microscopio del computador lo que se pueden ver son miles de estas mini particulitas del mismo tamaño de la arena, pero de plástico, lo cual es muy perturbador porque eso quiere decir que ya tenemos playas plásticas. Muy bien. Y esto en particular es uno de los problemas más perturbadores de todos. Esto es un quetoñato, que es un animalito como una pequeña culebrita microscópica, pero lo que quiero que vean aquí es esta microfibra de plástico que está incluida dentro de ese animal se lo comen otro animal más grandecito, estos son los ojitos del animal, y esta es la partícula de la microfibra de plástico que tiene enredada ese pobre animal. Ese animal se lo come otros animales más grandecitos, pececitos, y a esos pececitos más grandecitos se los comen otros peces más grandes, y finalmente nosotros terminamos comiéndonos esto, que son básicamente partículas de plástico. Ya se sabe que todos estamos respirando o comiendo al menos 2 miligramos, en algunos lugares del mundo 10, 15 hasta 20 miligramos de plástico al día en microfibras, ya sea dispersas en el aire o en nuestra comida. Entonces, pues es digamos que como una especie de alerta de que esto está sucediendo y nos tenemos que pellizcar. Ahora, esta es una animación de Greenpeace de cómo la basura que se tira en Estados Unidos y en Japón todos los años termina siendo acumulada por las corrientes marinas que, como los remolinos en los ríos, empiezan a acumular todo por la acción misma de circulación del agua. Estos se llaman los giros. Y más o menos en unos 5 o 6 años, cualquier cosa que uno ponga aquí termina en esa mancha de basura. A eso se les han llamado a propósito las grandes manchas de basura. Y no hay una, esta es la gran mancha de basura, no hay una, sino que hay 11 en todo el mundo. 11 por todas partes, en todos los océanos. En el Pacífico hay 3 o 4, hay una muy grande en Alaska, en el Atlántico hay varias. Esta en particular, que es la más grande, la gran mancha de basura del Pacífico, es más o menos de 3 veces el tamaño de España, o más o menos del tamaño de Colombia en área, ¿cierto? Y la fuente principal de ambas cosas, o no de ambas cosas, de la basura en el mar, el 80% viene de los rellenos sanitarios y el otro 20% de los barcos que navegan por los océanos. Los barcos mercantes, etcétera, etcétera. Les sorprendería saber que todavía los barcos, especialmente los mercantes, tiran el agua, la basura, toda la basura que van produciendo, que es mucha, la tiran a los océanos.
no es pues de sorprenderse que en las playas entonces estén saturadas de basura y que nuestra comida esté saturada de basura. Muy bien. Entonces, en las grandes manchas de basura se hacen arrastres de plancton. Cuando nosotros estábamos en la universidad hacíamos arrastres de plancton, que era, tirábamos unas redes con un ojo de malla diminuto, microscópico, y para poder arrastrar los animalitos y estudiarlos. Y yo no recuerdo haber visto nunca, hace 30 años que estudiaba en la universidad, una sola partícula de plástico en los muestreos. Sin embargo, en los muestreos que se hacen en la gran mancha de basura en este momento, un porcentaje muy significativo de lo que se arrastra son partículas microscópicas de plástico, y esto causa problemas gravísimos. Este es el capitán que descubrió la gran mancha de basura del Pacífico, y aquí están inspeccionando unas muestras de arena de una isla que se llama la isla de Midway. Y lo que se puede observar es que el plástico es muy prevalente en estas muestras. O sea, básicamente lo mismo que pasa en Moñitos, pero peor, porque está en el Pacífico, en la mitad de la gran mancha de basura. Las playas se han convertido en playas plásticas, lo cual es muy terrible. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues uno se pone una manillita y después a los 2 meses está oliendo maluco y ya me aburrí de eso, ya terminé con la novia que me la regaló, entonces la pone en la basura, pero ella termina de alguna manera en el mar o en algún cuerpo de agua, y los animales lo que están teniendo que hacer es esto, y eso es una verdadera tragedia. Pues las tortugas comiendo plástico, los cormoranes y las aves enredados en plásticos nuestros, una bolsa de plástico, por ejemplo. Aquí hay un pingüino que también murió de inanición porque no pudo volver a comer, porque está enredado en una bolsa de plástico. Lo mismo esta foca que se le enredó algo en el hocico y nunca pudo abrir más su boca y pues murió. Y esto pasa todo el tiempo. Pero uno de los problemas más, digamos, más tristes de todos es el de los albatros, que es una ave marina muy grande, tiene la envergadura de las alas más grandes de cualquier ave en el planeta, ave voladora, y las madres van a pescar al agua y alimentan a sus polluelos con lo que pescan, pero ellas no saben discernir entre una candela de Tokai y una sardina o algo que necesita el polluelo. Pues por eso se estará preguntando la humanidad qué le pasó al pobre Aquaman. Lo más seguro es que se ahogó con un plástico de alguna cerveza. Entonces, la basura es responsable de la extinción del albatros real. Vamos a ver un pequeño video muy perturbador sobre lo siguiente. A propósito, soy yo en el año 1987 recogiendo una ave muerta en la isla de Gorgona que había se había enredado en algún nylon que dejó un pescador, que lo hacen con mucha frecuencia, y pues eso mismo estaba sucediendo hace 30 años y ahora miles y miles de especies tienen ese problema. Este es el problema de los albatros. Las madres albatros van, pescan y después regurgitan o, digamos, le vomitan la comida a los polluelitos para que ellos se alimenten, pero como les digo, sin conciencia de qué es lo que están pescando, porque no saben. Entonces pescan una candela en vez de una sardina, se van, se la dan a su polluelo. El polluelo obviamente no se puede alimentar de basura y terminan muriéndose, ¿no? Esto es una cosa que me pone muy triste. Soy biólogo marino y no quiero ver las aves yendo por este camino, pero pues eso es lo que está pasando. Entonces, este es Chris Jordan, el autor de las fotos y de un documental que se llama Midway, donde se expone este problema. Como les digo, esto sigue siendo muy prevalente en las personas. No tienen ni idea que una bomba de helio puede matar un pájaro o algo. El plástico asesino de los mares, pues ya eso es común en todas partes, un poco tarde, esto está sucediendo hace 30 años. En fin, entonces acá lo que quería mostrarles es las cifras de producción de plástico en Estados Unidos anuales, que son más o menos 32 millones de toneladas al año, las que se producen. Sin embargo, solo se recicla menos del 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos reciclando y no estamos reciclando ni 5 de bien. De hecho, el reciclaje parece que no está cumpliendo su papel como debe ser. Entonces les voy a mostrar un video
que tomé hace muy poco en el Cerro Nutibara de unas canecas de reciclaje que tenían de todo menos reciclaje. Esto es algo muy típico de la gente que piensa que reciclar es lo más que uno puede hacer por el planeta. La verdad es que solamente se recicla muy poco y la mayoría de las veces muy mal. Estas eran unas canecas de reciclaje y ahí dice, Orgánicos o biodegradables, reciclables o no reciclables. sin embargo, cuando uno mira en la caneca, se ve lo mismo siempre. O sea, la gente está tirando las mismas cosas, plástico, papel, comida, todo en las tres. No se está reciclando. O la gente no sabe reciclar, no quieren reciclar además. Me parece que la gente se aburre un poquito tratando de entender qué es lo que dicen en esas pastorales, en las canecas, y termina pues el problema siendo de marca mayor. Además, el 30% de la comida la estamos desperdiciando y esto es otra tragedia, peor que la anterior, y es que 850 millones de personas que se van todos los días con hambre a la cama, mientras el resto de la humanidad bota el 30% de la comida. Con eso podríamos alimentar básicamente a todo el mundo. Eso es una vergüenza mundial, una vergüenza humana. En el campo además es la misma cosa, no es solo en las ciudades. Les voy a mostrar algo que está pasando en el campo donde vivo yo. Esto que vamos a ver es otro de los grandes problemas en los potreros y en las zonas ganaderas de Antioquia. Entonces yo vivo en una zona ganadera y los ganaderos fumigan la manga y esto es lo que hacen. Después de que fumigan tiran toda la basura en una zanja o en muchas zanjas. Y yo tengo que, digamos, todos los días hacer mi papel, que es recogerle la basura a los montañeros. Yo soy montañero también. Todos en la Antioquia somos montañeros. Somos de la montaña. Como los costeños son costeños y no se ofenden cuando les dicen costeños, yo no entiendo por qué los antioqueños nos ofendemos cuando nos dicen montañeros. A propósito, nosotros los montañeros lo que estamos tirando es esto: curate, manzate, dietane, glifosato, cualquier cantidad de porquerías. Obviamente yo no puedo dejar eso ahí, no soy capaz, entonces recojo todo y limpio mi vereda. Pero ellos no tienen el menor respeto por su propia tierra. Uno creería que los campesinos son más conscientes, pero no. Entonces, la producción personal de basura es otra de esas tragedias. En Estados Unidos una persona está más o menos produciendo unos 2 o 3 kilos de basura al diario. Pero nosotros en México, Colombia, países sudamericanos, estamos más o menos produciendo 2 libras, o sea, 1 kilito de basura al día. Eso significa que más o menos estamos produciendo 365 y 400 kilogramos de basura al año por persona. Y estamos desperdiciando comida como en el resto del mundo, mientras 850 millones de personas aguantan hambre todos los días de su vida. Voy a dejar un segundito aquí y ya voy a empatar. Bueno, después de un merecido cafecito, no es fácil darle una conferencia a una cosa abstracta ahí. Es muy extraño hablarle al aire. Pero pues, esta es la manera como va la educación a continuar en el futuro. Nada va a ser lo mismo después de esta crisis. Entonces, pues nos tenemos que acostumbrar a ver los profesores en casa, en pijama, dictando clase. Muy bien. Entonces, la razón principal de todo lo que les he mostrado tiene su raíz en el comportamiento humano, obviamente. Esta persona que les muestro aquí fue un economista inglés del siglo XIX. Su nombre era W. Stanley Jevons y es responsable por una de las paradojas sobre basura más importantes que hay
digamos que resaltamos en la academia. La teoría es muy sencilla. Él descubrió que en 1865, y escribió un libro acerca de esto que se llamó La pregunta del carbón, en 1865 la revolución industrial apenas estaba empezando. Y él descubrió que cualquier producto al que se le aplicara, digamos, un proceso más eficiente, o sea, que se ahorrara energía haciendo un producto nuevo, o sea, que un producto que fuera un poco verde, o sea, más verde. Verde es una palabra que estamos usando muy recientemente, pero pues es lo mismo hace 200 años o 150 años. Cada que el costo de un producto baja, digamos, a la mitad, su consumo se vuelve más barato y su consumo aumenta el doble. Eso es una paradoja. Entonces, entre más eficiente y verde soy produciendo un producto, y perdón por esa redundancia, más personas pueden comprarlo porque es más barato. Entonces todos los ahorros energéticos que se hicieron en la eficiencia se reinvierten en el crecimiento, y esto obviamente termina por aumentar mucho el consumo, y se crece la industria en particular, y eso aumenta irremediablemente la cantidad de basura que se produce. O sea que entre más verdes somos, más contaminadores somos. Es una paradoja, la paradoja de Jevons. Muy bien. Entonces hay basura en todos lados. Esto es increíble, pues. O sea, hay lugares en el mundo donde los niños, la basura para los niños es cuestión de todos los días. Este es el basurero donde van a pescar los pájaros. Sabemos que esto sucede en todo el mundo. No estoy seguro si a ustedes les encantaría surfear en una de estas playas, pero pues a mí no me parecería chévere. Y es lo mismo, los niños, el mundo que les vamos a dejar a los chicos, nos tendrán que disculpar, pero es la inercia humana y no hay nada que hacer. Como consuelo de tontos, puedo decirles, y esto es súper comprobado por los sociólogos, si fuéramos nosotros los niños naciendo ahora y los niños de ahora fueran los abuelos de hace 30 o 40 o 50 años, las cosas habrían sido exactamente iguales. O sea, no es que las generaciones anteriores son más culpables que las nuevas. Somos todos culpables, es una inercia que lleva el planeta. Y sí, los niños ahora pues no tienen la culpa de haber nacido dentro de esta crisis, pero igual nosotros nacimos dentro de esta crisis. Lo único es que sí es muy triste ver un chico que tenga que crecer en un ambiente como este. ¿Okay? Eso es una verdadera tragedia. Y solamente nos resta disculparnos con las generaciones posteriores, porque el mundo que les queda va a ser horrible. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay basura en todas partes, inclusive en el espacio. Hay toneladas y toneladas y toneladas de basura espacial, que parecería increíble que tengamos la capacidad de mandar basura para el espacio. Estos son los restos de los satélites que quedan en desuso, y pues allá está. Muy bien. Inclusive en el lugar más alto del mundo, que es el monte Everest, hay un basurero que es el más alto del mundo, obviamente, porque todos los escaladores que van allá a cumplir su sueño, que es pagar 300 millones de pesos para que lo suban a uno a la cima más alta del mundo, dejan toda su basura, ¿ok? Lo cual es muy humano. Y eso es con lo que terminamos, un planeta de basura. Muy bien. Perfecto. Esto es en La Guajira. Y esto que les quiero mostrar aquí es una huelga de trabajadores de la basura en el Líbano que hizo que las personas tuvieran que botar todas sus bolsas de basura en una autopista. Y lo que hicieron fue obviamente tapar la autopista con esta basura. Por eso es que hay que apreciar mucho, pero mucho, mucho, mucho el trabajo de las personas que recogen la basura, que es muy menospreciado. Yo he visto personas tirar
basura a la calle y después de preguntarles por qué hicieron eso, la respuesta que he tenido 1000 veces es para darle trabajo a los que recogen la basura. Eso es como ir por ahí por la calle, matar a alguien y si alguien me pregunta, es para darle trabajo a la policía. No tiene absolutamente nada de sentido decir una cosa aquí. Eso está enraizado es en la profunda ignorancia de nuestro pueblo. ¿Cómo así que darle trabajo a los que recogen la basura? Finalmente, esta es en una cueva en el Pacífico, perdón, en el Río Claro, en Magdalena Medio, y les quiero mostrar que hasta en lo más profundo de la tierra está la basura. Esto es un grupo de personas que llevamos a conocer estas bellezas de cuevas. Sin embargo, ese día yo no me pude concentrar muy bien porque no fui capaz de quitarle los ojos a la basura en la cueva. Miren. En cada rincón de la cueva había algo. It's 11 hours. Y esa es la hermosura del río, el río Claro, lleno de basura. Es una tristeza realmente que, pues, es duro de tragar, muy duro de tragar. Entonces, pues las personas siguen tirando bombas de aire, les parece genial cuando un niño cumple años y tirar una bomba de aire que se va. Lo mismo con los globos, no les importa, a la gente no le importa elevar un globo y que después caiga en un bosque seco y se queme. La gente... Ok, entonces pues las ballenas enredadas en redes, focas comiendo plástico y las personas felices tirando bombas al aire. Se ponen felices y les parece genial ver una bomba subiendo. No entiendo cuál es la obsesión con la basura, con tirar basura al aire. Es la misma de las personas que es que los globos ecológicos, que son unas pinches bolsas de plásticos fruncidas así con un alambrito y las calientan y se van para arriba y todo el mundo, ay no, tan ecológico, no vamos a incendiar nada, pero después esa bolsa va a caer y va a ahogar una ballena o una foca en el mar. Entonces eso no es nada ecológico, eso es una paja mental que se hacen las personas. Los mares de Colombia se ahogan en basura y qué curiosidad, la propaganda principal es de un crucero, que son los que el 20% de la basura de los mares es de los cruceros. Entonces, como conclusión, la humanidad está usando una combinación de todas las formas de destrucción o todas las formas de lucha en contra del ecosistema global a una velocidad que no tiene precedentes en la historia humana o del planeta. Y la basura es el signo más evidente y vergonzoso de esta realidad. De manera que muchas gracias, perdonen por lo difícil que es darle, como les digo, una conferencia a una pantalla, pero pues estoy esperando que mi mensaje y mi discurso de alguna manera cale y que por favor de ahora en adelante, así sea la única cosa que aprendieron de esta conferencia, es nunca volver a elevar un globo de helio. A menos que quieran en su conciencia la muerte de un animal en el Pacífico colombiano o en cualquier otro lugar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.